Después de la muerte de José, el pueblo de Israel entra en un nuevo tiempo. La tierra prometida ya había sido conquistada en parte, pero aún quedaban muchos territorios, muchos desafíos y, sobre todo, una nación que necesitaba aprender a vivir sin un líder visible. Pues ese es el retrato de un ciclo humano y espiritual que se repite. El pueblo se aleja de Dios, sufre las consecuencias, clama por ayuda y Dios, lleno de misericordia, levanta un libertador. Este libro revela el corazón de un Dios que nunca abandona a su pueblo, aun cuando ellos se olvidan de él. Cada juez aparece como una respuesta divina a la opresión. Un recordatorio de que Dios sigue actuando incluso en medio del desorden moral y espiritual. Entre los personajes se destacan Débora, una mujer valiente y profetisa. Gedeón, el hombre que dudaba de sí mismo pero fue transformado en guerrero. Jefté, el rechazado que se convirtió en líder. Y Sansón, el hombre de fuerza sobrehumana y debilidades humanas. Jueces es un libro sobre el corazón humano rebelde, inconstante, pero también capaz de arrepentirse. Es un testimonio de la fidelidad de Dios, que insiste en comenzar de nuevo con nosotros. Aun cuando nosotros lo abandonamos, el mensaje central resuena a través de los siglos. Sin Dios, el hombre hace lo que le parece bien y el resultado siempre es caos. Pero con Dios hay restauración y propósito. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor: ¿quién de nosotros atacará primero a los cananeos y comenzará la guerra contra ellos? El Señor respondió: Judá irá primero. Yo he entregado la tierra en sus manos. El pueblo de Judá dijo a su hermano Simeón: ven conmigo al territorio que me fue asignado para luchar juntos contra los cananeos. Luego yo iré contigo a tu territorio. Simeón fue con él. El Señor entregó a los cananeos y fereceos en manos de Judá, que derrotó a 10,000 hombres en Besec. Allí encontraron a Adoni-Besec y pelearon contra él. Atacaron a los cananeos y fereceos y Adoni-Besec huyó, pero fue perseguido y capturado. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni-Besec dijo: 70 reyes, con los pulgares de las manos y los pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma medida que yo les di. Lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron Jerusalén, tomaron la ciudad, mataron a sus habitantes y la incendiaron. Luego descendieron a luchar contra los cananeos que vivían en la región montañosa. En el Negev y en la Cefelá, Judá marchó contra los cananeos que vivían en Hebrón, antes llamada Kiriat Larba, y derrotó a Sese, Aimán y Talmai. De allí marcharon contra los habitantes de Debir, antes llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, conquistó la ciudad, y Caleb le dio su hija Axa por esposa. Cuando Axa se casó con Otoniel, él la persuadió a pedir un campo a su padre. Al llegar, ella bajó del burro, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: quiero un regalo. Me diste tierras en el Negev. Ahora dame también fuentes de agua. Caleb le dio las fuentes superiores e inferiores. Los descendientes del Queneo, suegro de Moisés, fueron con el pueblo de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, al sur de Arad, y habitaron entre el pueblo. Judá marchó con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos en Cefat. Destruyeron completamente la ciudad y la llamaron Ormá. Judá también conquistó Gaza, Ascalón y Crón con sus territorios. El Señor estaba con Judá y tomó posesión de las montañas, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque tenían carros de hierro. Dieron Hebrón a Caleb conforme lo había prometido Moisés, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Los benjaminitas, sin embargo, no expulsaron a los jebuseos que habitaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen viviendo allí con los benjaminitas hasta hoy. La tribu de José atacó Betel, y el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel antes llamada Luz. Y los espías vieron a un hombre saliendo de la ciudad. Le dijeron: muéstranos la entrada de la ciudad y seremos bondadosos contigo. Él mostró la entrada, y ellos atacaron la ciudad y mataron a todos los habitantes, pero dejaron con vida a ese hombre y a su familia. El hombre fue a la tierra de los hititas. Construyó una ciudad y la llamó Luz, nombre que tiene hasta hoy. Manasés no expulsó a los habitantes de Bet-Seán, Tanak, Dor, Ibleam y Megido, ni a los de las ciudades vecinas. Los cananeos persistieron en habitar aquella tierra. Cuando Israel se fortaleció, impuso trabajos forzados a los cananeos, pero no los expulsó completamente. Efraín no expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Los cananeos siguieron viviendo allí. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón y Nalol. Los cananeos siguieron viviendo entre ellos, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Acó, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Rehob.
Así, el pueblo de Aser vivió entre los cananeos, porque no los expulsó. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, y continuó viviendo entre los cananeos de esa región. Los habitantes de esas ciudades fueron sometidos a trabajos forzados. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no les permitieron descender al valle. Los amorreos persistieron en habitar el monte Jered, en Ayalón y Saalbim, pero cuando el poder de José aumentó, fueron sometidos a trabajos forzados. El territorio de los amorreos se extendía desde la subida de Acrabim hasta Sela, y más allá. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo los saqué de Egipto. Los traje a la tierra que prometí a sus antepasados y les dije: Nunca romperé mi pacto con ustedes. Pero ustedes no deben hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra. Derriben sus altares, pero ustedes no obedecieron mi voz. ¿Qué han hecho? Por eso declaro que no expulsaré más a estos pueblos de delante de ustedes. Serán como espinas en sus costados, y sus dioses serán una trampa. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo levantó su voz y lloró. Por eso aquel lugar fue llamado Boquim. Los que lloran allí ofrecieron sacrificios al Señor, después de que Josué despidió al pueblo. Los israelitas se fueron cada uno a tomar posesión de su herencia. El pueblo sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a él, los que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nan, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Fue sepultado en el territorio de su herencia, en Timnat-Heres, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz, después de que toda aquella generación fue reunida con sus antepasados. Se levantó otra generación que no conocía al Señor ni lo que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo que era malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que los rodeaban. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Los entregó en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron resistir. Cada vez que Israel salía a pelear, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal, como el Señor les había dicho y jurado, y fueron grandemente afligidos. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de las manos de los que los saqueaban, pero aún así no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses y los adoraron. Se apartaron pronto del camino por el cual habían andado sus padres, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Cada vez que el Señor levantaba un juez, estaba con él y los libraba de manos de sus enemigos mientras el juez vivía. Porque el Señor se compadecía de ellos por causa de sus gemidos bajo la opresión. Pero cuando el juez moría, el pueblo volvía a corromperse más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndolos y adorándolos. No abandonaban sus malas prácticas ni su camino obstinado. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que ordené a sus padres y no me ha obedecido, tampoco expulsaré más a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Quiero probar a Israel por medio de ellas, para ver si guardarán o no el camino del Señor, como sus padres lo guardaron. Así el Señor dejó a aquellas naciones sin expulsarlas rápidamente, y no las entregó en manos de Josué. Estas son las naciones que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a las generaciones de israelitas que no conocían la guerra como pelear. Las naciones eran los 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en las montañas del Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta Lebo-Lamat. Estas naciones fueron dejadas para probar a Israel para ver si obedecerían los mandamientos del Señor dados por medio de Moisés a sus antepasados. Los israelitas vivían entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron las hijas de ellos por esposas y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a la imagen de Astarte. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram-Naharaim, a quien sirvieron durante 8 años. Pero cuando el pueblo clamó al Señor, él levantó un libertador para ellos, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él, y fue juez de Israel. Salió a la guerra, y el Señor entregó a Cusán-Risataim en sus manos. Otoniel lo derrotó, y la tierra tuvo paz durante 40 años. Después Otoniel, hijo de Kenaz,
murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas, atacó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Israel sirvió a Eglón, rey de Moab, durante 18 años, pero el pueblo clamó al Señor. Y él levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjaminita, hombre zurdo. Los israelitas enviaron por medio de él un tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod hizo para sí una espada de doble filo, de un codo de largo, y la ató debajo de su ropa, sobre su muslo derecho. Entregó el tributo a Eglón, que era un hombre muy gordo. Después de entregar el tributo, Ahod despidió a los que lo habían acompañado, pero regresó desde las canteras de Gilgal y dijo: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Eglón ordenó silencio y mandó salir a todos. Ahod se acercó mientras el rey estaba sentado solo en su sala de verano y dijo: Tengo un mensaje de Dios para ti. Eglón se levantó de su asiento. Entonces Ahod extendió su mano izquierda, sacó la espada de su muslo derecho y la clavó en el vientre del rey. La hoja entró junto con el mango y la grasa cubrió la hoja porque Ahod no sacó la espada. El contenido del vientre se derramó. Ahod salió al corredor, cerró las puertas de la sala y las atrancó. Cuando los siervos regresaron y vieron las puertas cerradas, dijeron: seguro está haciendo sus necesidades en el cuarto. Esperaron hasta sentirse avergonzados, pero como el rey no abría la puerta, tomaron la llave. Abrieron y hallaron a su señor muerto en el suelo. Mientras ellos se demoraban, Ahod escapó, pasó por las canteras y llegó a Seirá. Al llegar, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él. Y él los dirigió. Les dijo: síganme, porque el Señor ha entregado a Moab en sus manos. Los siguieron, tomaron los vados del Jordán contra Moab y no dejaron que nadie cruzara. Ese día mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres fuertes y valientes, ninguno escapó. Aquel día Moab fue sometido bajo el dominio de Israel, y la tierra tuvo paz durante 80 años. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat. Él mató a 600 filisteos con una jijada de bueyes, y también libró a Israel.